Muy buenas noches. Segunda parte de nuestro informe sobre la economía del país. El jueves pasado, los doctores Guillermo Botero, presidente de FENALCO, y Bruce McMaster, presidente de la ANDI, hicieron un diagnóstico de lo que está pasando en Colombia con la economía, que no es bueno. ¿Cuál es el medicamento? ¿Qué es lo que hay que hacer? El gobierno va a dictar esta semana medidas para impulsar la economía. Yo creo que deben estar consultándolas. ¿Qué tipo de medidas debe tomar el gobierno, doctor Botero? Usted que es de oposición. Gracias, Yamil, mi querido. En primer lugar, yo creo que hay que detener la hemorragia legislativa alrededor de los temas laborales, sin lugar a dudas. Es decir, estamos absolutamente llenos de proyectos de ley que vive cambiando las reglas de juego del Código Laboral. Esto sin entrar a tocar todo lo que se va a derivar de los acuerdos de paz. Es decir, esto es dejando por fuera todo lo atinente a los fast track y todo aquello que ahí sí va a haber hemorragia de proyectos. Dicen que van 117 hasta el momento, vamos a ver a cuántos llegan. Pero allí hay que tomar serias medidas, porque a los empresarios no se le pueden seguir cambiando las reglas de juego de contratación permanentemente, porque es que atenta contra el empleo. Eso es lo primero. Pero digo, doctor Botero, digamos, que el Congreso y el gobierno también frenen los proyectos de carácter laboral. Pero medidas económicas puntuales, ¿como cuáles para reactivar la economía? Bueno, como una, ya la que dimos, la de la tasa de interés, que sin lugar a dudas eso es un factor. Lo otro es que hay que vivir creando estímulos para fortalecer ciertos negocios. Aquí tenemos ejemplos de lo que ha pasado, por ejemplo, con el sector hotelero y con el crecimiento de los hoteles alrededor de unos privilegios. Eso hay que pensarlo y eso dinamiza, sin lugar a dudas, sectores. Y uno puede coger unos sectores puntuales. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que todas aquellas pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, muchas de las que están en ACOPI y algunas en la ANDI, son unas empresas que cuando entran a ser proveedores de las grandes superficies, logran unos estándares de calidad que les permite competir prácticamente en el exterior, porque tiene que tener condiciones de empaque, oportunidad de entrega, precio, etcétera. Debería haber un estímulo, por ejemplo, al comercio y a los grandes almacenes estos que están produciendo marcas blancas para que entren a apoyar precisamente esos productores y le daría una dinámica a la industria absolutamente gigantesca y una capacidad de generar empleo. Yo tengo ejemplos de eso muchísimo para mostrar y cuando uno llama a los de grandes superficies, a personas que todos conocemos, los presidentes de esas organizaciones, han hecho con unos pequeños empresarios unas cosas que son absolutamente fabulosas. Ese fue un poco el éxito de Juan Valdés. Ese nuevo boom que ha tenido Juan Valdés fue alrededor de la pastelería. Cogieron unas personas, las especializaron en pastelería. Antes la persona podía producir 100 o 200 pasteles. Cuando uno tiene 10 o 15 tiendas en Bogotá, tiene que producir 1000 pasteles o 1500 o 2000. A esa gente hay que capacitarla y darle todo el apoyo. Y ese apoyo puede venir de parte del gran comercio. Ahí yo creo que tendríamos una revolución para dinamizar muchísimo la economía. Doctor, lo otro es... Doctor Luz, si lo oye el señor ministro de Hacienda y el señor presidente de la República, ¿qué hacer? Ellos lo ven a usted, Yamit, sí, tranquilo. ¿Qué hacer para dinamizar en la economía? Mira, Yamit, a mí un tema que me ha venido de verdad, por no decir perturbando, sino angustiando durante los últimos años, es el sesgo tan fuerte que existe, de alguna forma el doctor Botero lo ha mencionado, el sesgo tan fuerte que existe para que en Colombia el Estado no produzca incentivos para que la economía funcione y la empresa funcione. Es un sesgo que es una doctrina económica. Que no subsidia. Pero es que no tiene que ser subsidios, puede ser crear condiciones para que las cosas pasen. Porque la palabra subsidios además tiene un desgaste muy fuerte, totalmente justificado. Y hay una diferencia muy importante entre subsidios e incentivos. ¿Sí? Incentivar que las cosas sucedan, buscar que, por ejemplo, que la gente se prepare para ciertas actividades, lo mencionó el doctor Botero ahorita, buscar que ciertas regiones tengan unas condiciones que le permita, por ejemplo, competir con el exterior. Y fíjese usted que la doctrina económica de los últimos años en Colombia, prevalente en los últimos años en Colombia, va en contra de ello. Lo cual además
tiene unos ejemplos, digamos, contrarios, unos contraejemplos muy fuertes, porque resulta que en este mismo país, por ejemplo, nosotros hemos asumido, y yo creo que con éxito, que por ejemplo el sector construcción es un sector que dinamiza la economía. Pero sigue siéndolo. Lo sigue siendo. Pero sigue ya no es el generando generador de empleo Sí, que lo fue en el pasado, Pero- Bruce, porque es que los sistemas de construcción han cambiado fundamentalmente. Ya no se hacen los túneles a pico y pala y dinamita, sino con tuneladoras. Antes no se hacían los túneles. Ahora tampoco. No, pero digo, Ahora Entonces, tampoco. pero, y cuando David, los para- hace se queda la máquina debajo. pero lo que antes se requerían de obreros, ahora es una máquina. Sí, eso es. Pero uno no puede despreciar eso. La capacidad de generación de empleo, digamos, de construcción, de vivienda, es importante. Y la capacidad de generación de actividad. Y fíjese que se ha entendido que puede haber un subsidio a la tasa de interés o un apoyo a la tasa de interés para que la gente tome los créditos correctos. Mencionó Guillermo también, por ejemplo, el apoyo que se le podía dar a la industria hotelera. El resultado de lo que sucedió, por ejemplo, con la industria hotelera, apenas se crearon, digamos, los incentivos para que se crearan hoteles, es inmenso. O sea, en Colombia, usted ve la cantidad de hoteles que hay allí. Usted ve, por ejemplo, lo que sucede en otros sectores como el sector de infraestructura. El sector de infraestructura claramente es un sector donde el gobierno tiene mucho que decir y mucho que hacer. No solamente crea los proyectos, no solamente pone los peajes a disposición del público, sino que en algunos casos además pone dinero público para que el negocio se vuelva rentable y viable. Eso es una forma de incentivar la que las cosas pasen. Entonces, a lo que voy. Primero, incentivos. Sí. Claro, hay que incentivar que las cosas sucedan. Segundo. Y tenemos que asumirlo, y eso es un cambio de doctrina, y eso hay que hacerlo. Ya hablamos del tema de la tasa, en el cual estamos de acuerdo, el programa pasado también. Sí, segundo, hablamos del bajar las tasas. El tema de la tasa. Yo quiero insistir en lo que dijo el doctor Botero alrededor del tema laboral. Colombia tiene que entender que entre mejores condiciones laborales podamos tener nosotros, más capacidad tiene la economía de generar empleo formal. El gran problema laboral en Colombia, Guillermo y yo vamos a la Comisión de Concertación Laboral y discutimos salario mínimo, algunas medidas y tal, pero el gran problema laboral en Colombia es que las condiciones son tan inflexibles y en algunos casos pues, difíciles de atender que la informalidad es cerca del 60%. Sí. Eso significa Sí. que cuando estamos hablando de lo laboral, al Que- final que- estamos hablando que- solo del 40%. Que la ley ahuyenta el empleo. Eso se llama cazar en el zoológico, que eso es lo que nos tiene aburridos a todos, que es que el gobierno le fascina cazar en el zoológico, es decir, solo le cae a los formales y no le cae a los informales. Allá le cae a uno la UGPP, allá le cae a uno todas las superintendencias, allá le cae a uno la DIAN, y siempre es la misma persona. A los empresarios se les va la mitad del tiempo resolviendo problemas que tiene con el Estado que no los debería tener por interpretaciones equivocadas de los funcionarios. Y eso es verdaderamente un desgaste para el empresario, no le permite concentrarse en la expansión de su negocio, en la generación del círculo virtuoso que yo hablaba, y todos los días es arreglando problemas. Para citarle un poco uno que es para morirse uno de la risa. Ahora, afortunadamente, hace un par de días suspendieron una parte del decreto ese de licores que exigía que todos los licores importados tenían que tener una certificación de buena práctica de manufactura. A mí hay veces eso me produce hilaridad, que la casa de Johnny Walker tenga que mandar un certificado de buena práctica de manufactura. Eso produce hilaridad. Es decir, tiene uno que ser muy ingenio, o que las vajillas Rosenthal tengan que decir que no contienen plomo, por decir cualquier cosa. Estoy llevándolo al extremo y simplemente caricaturizando. Pero es que verdaderamente es todo el día respondiendo requerimientos de las diferentes entidades del Estado. Doctor Otero, usted planteó el tema. Por cada peso de salario que paga la industria y el comercio en Colombia, ¿cuánto paga en prestaciones y avalorios y chucherías? En persona de salario mínimo, alrededor de un 54%. Es decir, un salario que vale vale verdaderamente 1,54. En persona de salario mínimo, porque incluye las dotaciones. Le quiero hablar de un proyecto de ley que además nos preocupó muchísimo a nosotros, que pues, digamos se detuvo, que fue el de... Quiero decir, por cada peso de salario que paga un... Hay que pagar 54 centavos adicionales. 54. Sí, exactamente. 54 centavos adicionales para un total Pero de es que le voy a hablar de 1,54. un proyecto de ley que agravaría eso, Yamil, que es por ejemplo el tema de la jornada extendida o lo que se llama horas extras y demás. Ese proyecto en particular es un proyecto que es altísimamente lesivo para la generación de empleo. ¿Cuál? El de las horas extras o el del recargo nocturno. Vea, tenemos estudios además hechos por el gobierno, por el Ministerio de Hacienda, que demuestran que si eso entrara en vigencia y se aprobara, se destruirían 73.200 empleos
formales, es decir, 73.200 familias. Porque Es decir, las empresas tendrían que salir de su... porque no seríamos competitivos en algunas cosas. Por ejemplo, call centers no había sentido. El comercio se ve muy afectado. Los restaurantes y los hoteles se ven afectadísimos. Operan generalmente en horarios nocturnos. Entonces eso es realmente, yo estoy de Lo acuerdo que con usted está Guillermo. diciendo, doctor Luz, de otra manera, es que la informalidad indirectamente es provocada por las leyes del Estado. Claro. En una muy buena claro, parte, en una muy claro. buena parte. Y no solamente la laboral, Pero mire, la tributaria también. Para dimensionar los 73.000 empleos, en el último trimestre del año pasado, en el trimestre móvil, se destruyeron en Colombia 14.500 empleos, 14.960 para ser más exacto. Y si aquí se destruyen 73.000, imagínense en un trimestre, esto es prácticamente lo de 4 trimestres. Sí. Y siempre los vive salvando el comercio que generó 38.000. Si el comercio no hubiera generado esos 38.000 en el último trimestre del año pasado, las cifras de desempleo se hubieran ido, mejor dicho, entonces a la nube, uno como no dicen entiende ahora. ni que legisladores, ni que eventualmente, digamos, funcionarios del gobierno, digamos, no tengan en cuenta ese dato, que es un dato importantísimo. O sea, ¿qué debería hacer un gobierno, doctor Guillermo, para lograr crear 73.000 empleos nuevos? No, pues lo que tiene que hacer, mejor dicho, 20 reformas institucionales. Exactamente, y nos demoramos 5 años. Sí. Y esto de un borrón lo terminaría tumbando. Entonces hay que generar esto para decir que sería muy interesante que aprovecháramos la oportunidad para generar mejores condiciones para hacer empresa. Y mejores condiciones para hacer empresa. Mire, eso- Pasan por reforma tributaria. Claro, pero sobre eso, mire. La reforma tributaria recientemente aprobada eliminó el PIB. Parecería que el gobierno está estudiando alguna fórmula de incentivar la industria con un PIB de 3. ¿Eso es así? ¿O sería Pues, conveniente? No, puede ser bueno, digamos, pero yo le diría que estamos lejanos, digamos, de tener una solución estructural, que es a lo que tenemos que verdaderamente apuntarles. Ojalá que esta reforma más bien permita que las condiciones de negocio sean más sencillas, lo que mencionaba el doctor Guillermo. El PIB no es gran... No, está bien y siempre será bienvenido, por supuesto. Y yo no me atrevo Bueno, a a decir... ellos les dan pipe, al pobre comercio nunca le dan ningún No, pipe. pero- eso es ubicado del sector industrial, ¿no? No, No, el sobre sector todo de la el construcción y hay veces el sector ¿Y en agropecuario. qué consiste el PIB? Bueno, ahí por ejemplo está incluido las medidas de subsidio a la tasa de interés para que la gente Adquiera vivienda. digamos, y eso genera una Aranceles de materias muy importante. primas. Inversión. Hay un tema de aranceles de materias primas que es muy Es importante. decir, que el PIB de todas maneras ayuda. Claro que sí. Pero es que necesitamos mucho pipe y que mire mucho sector. El sector agropecuario necesita, pues como le decía yo, toda una reestructuración bastante profunda, verdaderamente. Y ahí está el comercio listo para distribuir los Sobre ese productos. tema, doctor Botero. Y la reforma tributaria, que no se puede sacar. Esta que quedó otra vez mal hecha, como la de la 1607, como la 1739, Pero- y esta de la 1819, creo que es el número que nos Pero correspondió, sobre el también tema, quedó sobre mal. el tema que usted plantea, ¿qué hacer para reactivar la producción agrícola del país? Es que nosotros no estamos produciendo nada. Pues mire, yo he tenido muchas fórmulas. Yo tengo un sector sumamente dinámico que es el sector de agroinsumos y la ANDI tiene la Cámara de Procultivos. O sea, aquí hay dos jugadores grandes. Yo tengo alrededor de 20 afiliados, por ejemplo, que llegan prácticamente al 90% del territorio nacional con el bulto de urea al hombro y que son los mayores empleadores de personas profesionales del campo y le dan una asesoría al agricultor y le tiene que fiar los insumos agropecuarios mientras éste saca la cosecha. Eso es de común ocurrencia en este negocio. Esa gente necesita apoyo y así se lo plantea el ministro Rafael Pardo. Pero mire, doctor, lo que uno se pregunta es, ¿producir qué para dónde? Porque ya con la política proteccionista del presidente Trump y su aversión por los tratados de libre comercio, sin el mercado de Venezuela, con Perú con un crecimiento impresionante el 7% ya está. Sí, y aquí con el 2. Sí, Chile. Y tirándolo Claro, un 8. pero eso no lo debería preocupar, Yamil, le voy a decir por qué. Porque lo que produce Estados Unidos no lo producimos nosotros y al revés. Lo que nosotros producimos no lo produce Estados Unidos. Trajimos, no por nos ejemplo... Pero miremos lo que ha pasado en Puerto Gaitán con los cerdos Pero y si este me deja, programa que va para no, si me 70.000 deja, doctor hectáreas. Botero. No lo dejo, pero simplemente tengámoslo en cuenta. Van a llegar a 70.000 hectáreas, van a sacrificar X número de cerdos por hora y se abrió el mercado de Perú de carne de cerdo. Ahí hay grandes oportunidades, pero necesita y la unos agricultura inversionistas también puede tener- jugados.
Bueno, pero claro. Pero entonces, no, lo que producen ellos no lo producimos nosotros y al revés. Nosotros tenemos productos que son productos que pueden ir perfectamente al mercado norteamericano. Sí, probablemente competimos con Perú, sí, podemos hacer algunas cosas que Perú pudiera producir y ellos son muy eficientes en ello. Pero fíjese usted que hay temas institucionales muy fuertes. Toda la discusión, por ejemplo, de tenencia de la tierra, eso hay que solucionarlo y solucionarlo pronto. Fíjese lo que sucedió con la ley de Sidres y con la reforma en un momento dado al tema de la tierra. Nos demoramos 2 o 3 años en definirlo. Colombia necesita tener pronto, además, certeza sobre la tenencia de la tierra. Si queremos inversiones como la que menciona el doctor Botero, que la hay, que además, por cierto, es un afiliado nuestro que además le ha venido enseñando a otro afiliado. Bueno, sí, pero que le ha venido enseñando además a otra gente porque es generosísimo, digamos, en términos de tecnología. Si tenemos esos casos, pudiéramos tener muchísimos casos más, por supuesto, si lográramos tener certeza sobre la tenencia de la tierra. La ley de Sidres, afortunadamente, la Corte Constitucional sí, la declaró. declaró. Estuvo parada. No, Pero estuvo parado 3 años. Familiar también y todavía. en Bavia. Pero pasó. Sí, pasó. Sí, pero hay que replantearlo. Y faltan cosas. Pasó inclusive sin necesidad de consulta a las unidades, a los sectores indígenas que eran. Sí, a las consultas. Pero bueno, eso es otro previas, tema. que llaman. Entonces, antes de comerciales, el futuro del año 17 para el país en materia económica, el futuro con las cosas que ustedes están viendo, ¿es bueno o es malo? Inmediatamente después de comerciales. El futuro, doctor Botero, de la economía de Colombia. No, yo creo que unos crecimientos bastante moderados y un incremento en las ventas al detal absolutamente mínimo. El nivel de crecimiento del año 2017 no va a ser muy grande. En términos de PIB del comercio estoy hablando y en términos de ventas al detal. Es decir, va a estar por debajo del 2%. Eso es lo que yo estoy vislumbrando. Sí, señor, 2% en términos reales. No estamos viendo mucho más allá. Y es altamente preocupante. Sobre todo para un país que tenía otro nivel de crecimiento. Claro. Porque comparado con América, ahí vamos. No, yo creo que no. Yo creo que este país tiene una dinámica diferente y era para que tuviéramos un desempeño de la economía muchísimo mejor. Hay que tomar medidas y hay que gobernar mucho alrededor de eso. Sí, yo digamos, coincido con el dato que menciona el doctor Botero, que además coincide con lo que dice Banco de la República, el mismo Ministerio de Hacienda está hablando de 2.5, es decir, eso va a estar allí. Pero yo diría que hacer una pregunta interesante. La pregunta interesante es qué deberíamos hacer y cómo deberíamos actuar para que eso fuera mucho mayor. Recuerde usted que cuando hubo todo el ejercicio de la Comisión de la Regla Fiscal y se dijo cuál era el crecimiento potencial de la economía y se hizo un estudio muy profundo, se encontró con que Colombia tiene cómo crecer alrededor del 4.5% todos los años. Ahora, por supuesto, cambiaron las condiciones del petróleo, cambiaron las condiciones de algunos hidrocarburos, de otros minerales, está subiendo un poco el petróleo, eso ayuda y eso puede hacer que la economía este año esté mejor, pero sí tenemos que además creer en ese 4.5%, no va a pasar este año, pero sí tenerlo como una meta, digamos, de todos, de los economistas. Año va a ser del 2, ¿no? Sí, yo no. Sí, va a estar ahí, entre 2 y 2.5 seguramente, pero creer en ello y además creer en ello sin hidrocarburos y sin minería solamente. Hay que buscar que el resto de la economía crezca a esos niveles. Y para eso se necesitan decisiones que yo considero decisiones casi que empresariales. Yo he venido diciendo, Yamit, que Colombia tiene de alguna forma un superávit de macroeconomistas y tiene un déficit de microeconomistas. No, en Colombia yo creo que vale la pena que volvamos a aquello de que hay que pensar cómo la empresa funciona, que la empresa es buena para la economía, que la empresa es buena para el empleo y solamente cuando pensemos así vamos a verdaderamente salir adelante. Cuando usted ve otros países exitosos, inclusive Perú, aquí el vecino que creíamos que era como nuestro hermano menor, nos han dado lecciones. No, ya nos pasaron. Y nos han dado lecciones. No son todas, la economía no es más grande, pero crece muchísimo, ¿cierto? Y lecciones en muchísimos campos. Casi todas las lecciones microeconómicas. Lo que decía Guillermo, ¿cómo crecer el agro? Ustedes, los tíos señores, montaron una ley, unas cosas, unos incentivos tributarios y montaron riegos. Eso es con agua. Es con agua. Entonces dijeron, vamos a regar esta tierra y vamos a hacer que Y ahí hay un ejemplo que es, por ejemplo, lo que hizo Perú con los espárragos. Usted hoy en día trata de conseguir cupo de un contenedor de Callao a Buenaventura y no lo consigue porque va lleno de espárragos de una vez para Europa. Ya el buque no quiere recalar en Buenaventura. Y esos espárragos, que era un negocio que hace 15 o 20 años no existía, son lo que llamamos nosotros los espárragos de Navarra, ese espárrago blanco, grueso, de gran calidad. Perú tiene invadido el mercado internacional europeo y español concretamente con esos espárragos. Es como el fenómeno nuestro de las uchuvas en Estados Unidos. Sí.
Bueno, yo le voy a contar que Lo que pasa es que aquí trajimos son miles de contenedores. Pero le voy a contar una cosa. Le trajimos nosotros aquí al ministro, el que hoy en día es el productor más grande, digamos, de espárragos de Perú, a que nos dieron unas conferencias y nos dijo, no piensen que ustedes van a lograr hacer con las uchugas lo que nosotros hicimos con los espárragos. El espárrago era un mercado que tenía hasta que estaba abierto, todo el mundo conocía y quería tener espárragos y lo hicieron bien. Pero además en aguacate pasó lo mismo. Y llegaron y nos dijeron lo siguiente, lo más interesante, me decía este señor, es que ustedes pueden ser complemento nuestro. Porque ustedes pueden sacar el aguacate cuando nosotros no lo sacamos, pueden sacar el espárrago cuando nosotros no lo sacamos. Somos capaces, me decía él, de hacer acuerdos para que logremos nosotros, ustedes y nosotros, por ejemplo, hacer contratos con el mercado japonés para poder sacar en forma permanente productos que lleguen. Pero, ahí viene el pero. Yo he sido productor de aguacates y he sido un buen quebrado de los aguacates. He tenido que prender la motosierra para bajar esos árboles. ¿Qué es lo que pasa? No encuentra uno las variedades que convienen y en segundo lugar lo matan las enfermedades. Es un problema, árboles de 8 o 10 años los coge una enfermedad que todo el mundo la conoce, que es la fitóctora, y le seca el palo y usted no tiene más remedio que cuando entre más carga y más bonito se ponga, es síntoma de que va a morir. Y ahí, desafortunadamente, 6 meses después, poner la motosierra, tumbarlo y luego arrancarlo de raíz. Es un tema, no hay ningún apoyo tecnológico, no encuentra uno quien lo asesore, es un tema absolutamente imposible. Van a ver lo que pasó aquí con los cítricos y las nuevas enfermedades, las viejas y las nuevas. Entonces, doctor Botero, a mi pregunta. ¿El futuro no es bueno económico? El futuro es un futuro difícil y el de la agricultura requiere una asistencia técnica y unas variedades que sean sumamente limpias, casi que reproducidas a través de meristemos, como se hizo con la floricultura en Colombia y de allí el éxito para todos los demás productos de la tierra. ¿No es bueno el futuro económico? No es malo, pero tampoco es definitivamente bueno. Estamos en este momento en una situación bastante mediocre, diría yo, es lo que tenemos en ese instante. Sí, pero digo, y hay que dar la lucha. Pero como decía, para que logremos, hay que dar la lucha para que logremos tener mayores crecimientos y hay que trabajar en lo micro. Todos esos ejemplos que él le da de los aguacates y por qué se quebró y no sé qué tal, todo eso se soluciona a condiciones microeconómicas. Vamos a tener tecnología, vamos a traer variedades, vamos a traer riegos, y esa es la forma de trabajar. El futuro no es bueno, pero tampoco es súper preocupante. No, yo no creo que el país va para la quiebra como Venezuela, estamos lejos de eso. No, pero sí es preocupante. Sí, es preocupante. Pues es que tenemos la responsabilidad. Es que cuando se nos levantan las alarmas. Se está perdiendo empleo y ese es el primer síntoma que es fatal. Cuando se prenden las alarmas, los industriales perdieron casi 9.000 empleos en el último trimestre móvil. Es decir, conclusión. Una cantidad importante. Conclusión, el futuro del país. Estoy hablando de las 13 principales ciudades. El futuro del país en materia económica no es muy bueno, no es muy malo, pero sí es preocupante. Es preocupante y hay que tomar medidas para lo que queda de este gobierno para pegarle una reactivada mientras viene la reforma tributaria de 2018. Espera con su presidente. No, pero de todas maneras el sector privado sí tiene que tener una posición frente a la próxima reforma tributaria. Porque es que lo que yo estoy viendo es que no se van a caer las sobretasas, Bruce, y que puede revivir el impuesto a la riqueza. Y eso sería altamente preocupante. Mejor dicho, eso ya sería el garrotazo final. ¿Está usted de acuerdo en que el futuro es preocupante? Claro, estoy diciendo que yo lo que quiero decir es, hay unas señales de alarma que tenemos que atender. Sí. El nivel de crecimiento que tenemos hoy en día no es satisfactorio, es bastante mediocre y tenemos que tomar unas medidas pronto. El doctor Botero tiene razón, hay que hacer seguramente un cambio tributario relativamente pronto. Y hay que hacerlo, entre otras cosas, para buscar lo que no lo logramos en el anterior, que fue mayor competitividad. La pregunta para sus televidentes, ¿ustedes creen, como los doctores Botero y McMaster, es preocupante el futuro económico del país, sí o no? Y la parte final de nuestra entrevista. Doctor McMaster, economía. Más microeconomía que macroeconomía. De regular tirando a mal. Futuro. El futuro está por construir, Yamit. Promisorio. Importaciones. Ojalá en bienes de capital e inversiones en compañías. Dependerá mucho de Trump y de las nuevas reglas de juego de intercambio en el mundo. Exportaciones. Tenemos que crecer y tenemos que diversificarnos y tenemos que ser competitivos. Romper la dependencia de los mineroenergéticos. Producción agraria.
Bueno, todo por hacer. 11.700.000 toneladas importaron en 2015. En 2016 debieron ser más. Como dice Bruce, todo por hacer. El futuro es para taparse los ojos. No. Cuando usted está caminando a una altura, la macha en una tabla bien delgadita, lo único que no puede hacer es cerrar los ojos. Tiene que abrirlos bien para no caerse. Sí, es cierto. El futuro lo tenemos que construir. Es la responsabilidad nuestra. Además de lo que queremos hacer. Tener un futuro mejor. Sí, el futuro lo van a construir personas como ustedes que creen en esta nación. No es tan negro. No, pero hay que entusiasmar a los empresarios y el gobierno tiene que facilitar las condiciones de hacer negocios. Y allí hay 100, 200, 500 reglamentaciones por derogar para que facilite el empresarismo. Sí, es cierto. Señoras y señores, vienen las noticias del día en la edición central del noticiero CMI. No se les olvide responder el sondeo que les planteamos, cuyos resultados serán revelados al final de la emisión. Vienen las noticias del día, emisión central de CMI.